Hola queridos amigos y amigas, como les comentaba en el video anterior, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, el gran pintor español del siglo XVII, es para mí el más grande artista de la historia del arte. Y para mí también es un modelo a seguir en su vida para los artistas del siglo XXI. Les voy a explicar por qué. Primero analicemos un poco la vida, la biografía de Velázquez. Velázquez nace en Sevilla posiblemente entre un 4 y un 5 de junio de 1599. Parece ser que muy joven, muy joven, ya demuestra ciertas aptitudes para las artes, para la pintura, y sus padres lo llevan entonces a los talleres de los artistas. Si mal no estoy, a un primer taller donde no le va muy bien al pequeño niño Velázquez, eh, eh, el taller de Herrera el Viejo, donde permanece poco menos de un año, y después pasa al taller del que va a ser su mentor y además su suegro y su promotor, que va a ser nada más y nada menos que Francisco Pacheco. Sí, en el taller de Francisco Pacheco, Velázquez entra más o menos a una edad entre los 10 y los 11 años, o sea, muy joven, muy niño, y en ese taller permanece hasta más o menos que tiene 18, 19 años de edad, precisamente y justo cuando pinta el cuadro de la vieja friendo huevos, que lo analizamos en el video anterior. En esa vieja abriendo huevos, de pronto no lo comenté en ese momento, pues Velázquez demuestra sus dotes de pintor, porque pues tiene retratos de jóvenes y de ancianos, porque tiene los bodegones, porque tiene el manejo de la luz, el manejo de la composición, el manejo del tema y muy probablemente ciertos quiebres poéticos que, como les digo, pues ya vimos en el video anterior. Por ahí se los voy a dejar en la casilla de comentarios para que ustedes lo puedan visitar si no lo han visto. Eh, de ahí Velázquez, promovido precisamente por su suegro, se casa Velázquez con la hija de Pacheco, con Juana, y promovido por su mentor, pues demostrando esas dotes maravillosas de pintor que ya tenía, es llevado por pues, Pacheco y otros nobles a la corte española en Madrid, más o menos hacia el año de 1623, y tiene un primer encuentro, un primer desencuentro más bien, porque digamos que no fue muy acertado esa primera visita, no dio los resultados que se esperaban, y no fue aceptado inmediatamente en la corte, y luego ya es llevado por segunda vez, creo que 1623-1624, ya logra introducirse en la corte a partir de un retrato del hermano del rey y un primer retrato de Felipe IV. Ese primer retrato de Felipe IV pues va, digamos, a detonar un primer momento, un primer cargo que va a detentar Velázquez en la corte. Vamos a ver cómo Velázquez va a ir ascendiendo en la corte, va a ir subiendo en la escala social y en la escala política de la corte española. Velázquez adquiere un cargo que digamos que era el cargo posiblemente al que los pintores podían acceder, el mayor cargo al que los pintores podían acceder realmente, que era el cargo de pintor del rey y pintor de cámara. Esto lo hace en 1623. ¿Sí? Sus funciones básicamente eran los retratos oficiales del rey, de la reina, de la familia real, de algunos personajes de la alta nobleza española. O sea, le pagaban precisamente por eso, por ser retratista. Y también el cargo implicaba ser narrador de la corona. Narrador de la corona, o sea, de contar en pintura las victorias militares, los hechos históricos importantes. Por eso con ese cargo, no tanto por ese cargo, pero sí digamos que teniendo en cuenta esa función, pues va a pintar cuadros históricos como el que se conoce como las lanzas o la rendición de Breda. ¿Sí? Y hace pues parte clave de eventos importantes del monarca. También gestiona algunos procesos artísticos en los palacios reales, especialmente en el Palacio del Buen Retiro en ese momento y en la Torre de la Parada. Para 1627, y esta es una cosa importante, porque Velázquez se ha podido quedar como pintor de cámara del rey, era un cargo muy importante, era lo que más se podía aspirar en ese momento para un pintor. Ya había otros
pintores del rey, pues esa era como digamos el fin último ya de un pintor. Pero aparentemente Velázquez quería más, ¿sí? Y aparentemente, no, yo no tengo, bueno, no sé si haya muchos documentos al respecto, en lo que yo he revisado de la biografía de Velázquez no se habla mucho de eso. Él sigue ascendiendo en la corte. Digamos que aparecen, digamos, ya los nuevos cargos. Por ejemplo, un cargo que es el ujier de cámara. Ese lo detenta desde 1627 y ahí ya se va a encargar de otros elementos o otras funciones más allá de la pintura. Por ejemplo, va a ser el que va a encargarse del custodio y el protocolo en relación con las habitaciones reales, el que va a tener las llaves de las habitaciones del rey, va a estar como pendiente de algunos elementos del día a día del monarca, va a estar también dedicado a cierto servicio del rey, cosas que necesitaban, cosas de pronto mínimas o cosas menores, por ejemplo, como que estar pendiente de que el rey reciba agua, reciba vino, las comidas que se le deben dar, en fin, como cosas muy de la administración del palacio y vinculado al rey, a Felipe IV específicamente. Sigue ascendiendo, sí, digamos que Velázquez sigue siendo el pintor, ¿sí? Sigue siendo pintor, sigue haciendo pintura, sigue haciendo retratos de los monarcas, de la nobleza y demás, es ujier de cámara y en ese proceso, ya después de sus viajes a Italia, o después de su primer viaje a Italia más bien, donde como ujier y como pintor del rey va a adquirir obras, a Italia, está cerca de, o casi más bien, casi 2 años en Italia adquiriendo obras, visitando talleres de artistas, visitando colecciones y demás, o sea, con la función, una función que en ese momento no existía, pero hoy casi que le llamaríamos una función de curador de arte, un curador de arte de las colecciones reales. Ya esa es parte como de su función también. Y a partir de 1643, precisamente por los servicios prestados, por su buen comportamiento en la corte, y esto aquí es importantísimo teniendo en cuenta, y un poco lo voy a comentar en esto que les estoy planteando, de que fuera como una especie de modelo para artistas del siglo XXI, ese buen comportamiento en la corte, el saber, digamos, manejar. Imagínense la corte española del siglo XVII, ¿sí? La cantidad de intrigas, de chismes, de situaciones agradables y otras desagradables, de personajes hartos, ¿sí? Que hay que manejar. Y el señor Velázquez se mantuvo ahí, ¿no? Por ejemplo, él tuvo siempre como un detractor, ¿sí? Uno de los pintores italianos vinculados a la corte, y pues él se mantuvo ahí, o sea, no, y de lo poco que se sabe de la vida de Velázquez, porque no, y esto es un elemento importante, ¿sí? De Velázquez se conoce muy poco de su vida. Él no hizo público a su intimidad, como que mantuvo mucho su reserva, como que mantuvo mucho su silencio, ¿sí? Y entonces digamos que eso es un factor fundamental. Y lo que mostraba era su trabajo, ¿ya? Él mostraba sus pinturas, ¿sí? Mostraba sus, eh, eh, sus labores en la corte. Esa era como su presentación, su carta de presentación. Y su vida familiar, su vida privada, pues la mantuvo ahí, en lo privado. Ya sabemos de la existencia de su esposa, de la existencia de sus 2 hijas, pero paremos de contar, de su yerno, perdón, ¿sí? Pero paremos de contar, o sea, no hay un chisme que se haya revelado de la vida de Velázquez, no hay una actuación, digamos, indecorosa que se haya revelado de la vida de Velázquez, por lo menos mientras él estuvo en vida, ¿no? Después aparecieron algunas versiones después de que falleció, pero bueno, ya llegaban como muy a posteriori. En eso entonces como que Velázquez se cuidaba mucho, es un cuidado de su persona, es un cuidado de su intimidad, es un cuidado de su figura, de su presencia, no lo quiero llamar nobleza porque tendría otros calificativos, pero más bien de su honestidad, ¿sí? Todo eso como que muy cuidado, sí, muy cuidado de que no hablaran mal de él, porque no conozco yo documentos donde se esté hablando mal de Velázquez, sí comentarios críticos sobre su trabajo como artista, ¿sí? Por ejemplo, decían algunos que no pintaba re- eh, eh,
Por ejemplo, en un momento se le dijo que era un gran retratista al inicio pues, de su carrera en la corte, que era un gran retratista, pero que no podía pintar que no podía pintar grupos de personajes, ¿no? Y después de que le dicen eso, que sale ese comentario, sale con un cuadro como Los borrachos, ¿sí? O también se le dice que no podía pintar temas mitológicos. Y en Italia precisamente hace cuadros mitológicos, hace cuadros de la Biblia, hace cuadros históricos. Entonces cada vez como que le iban diciendo algo, como que le criticaban algo, el señor respondía con su trabajo. No respondía con insultos, no respondía con escándalos, no. No puedo pintar grupos de personajes, tenga le mando este. No puedo pintar temas bíblicos, tenga le mando este. No le puedo pintar temas mitológicos, tenga mando este. ¿Ya? Entonces digamos que como que asumía esas críticas como retos, no se metía en peleas tontas, tontas, y se mantuvo ahí. Al punto que sigue ascendiendo en los cargos de la corte. Está más cercano al poder político, al poder social, al poder económico, que es el rey, básicamente, el Felipe IV, ¿ya? Y entra como ayuda de cámara en 1643, donde ya empieza a ser como una especie de asesor, más que asesor, llamémoslo curador, de las Cortes. Ya toma determinaciones mucho más fuertes, mucho más definitivas sobre la disposición de la colección real, de los cuadros, qué cuadros deben estar en los diferentes instancias, los diferentes momentos también de la corte. También se acerca mucho más al rey, ya se convierte como una especie de confidente muy cercano. Se dice que incluso, pues creo que es una exageración, pero casi que el rey le pedía audiencia a Velázquez, que debe ser lo contrario, ¿no? El personaje más importante no le va a pedir, políticamente hablando, no le va a pedir audiencia al menos importante política y social y económicamente hablando, pero era tal como la confianza, era tal la cercanía que precisamente el rey buscaba la compañía de Velázquez. Sí hay evidencias de eso en las cartas que aparentemente le mandó Felipe IV a Velázquez cuando se demoró de más en sus dos viajes a Italia, ¿ya? Los viajes a Roma y viajes a Italia, si Velázquez se tomó más tiempo de pronto del previsto y el rey, tengo entendido, le mandó cartas solicitando que regresara a España, porque pues necesitaba de su presencia, ¿no? Digamos que esa es como un poco la, la parte de esa función también de ayuda de cámara, era pues toda esa cercanía al rey también, ¿no? Casi que una especie de consejero, si bien no creo que político, sí como muy personal. Después del 43 o en ese mismo año, asume otro cargo que es el de superintendente de obras reales. O sea, están reformándose los palacios reales, ¿sí? Los edificios reales, y en este superintendente de obras reales, que también asume en el 1643, pues ya se va a encargar incluso de los diseños o algunas mejoras arquitectónicas, ¿sí? Especialmente en el Alcázar, creo que en la Torre de la Parada y en el Palacio del Buen Retiro, si mal no estoy. Digamos que sí en algunos o en varios, incluso se dice que algunas de las salas fueron arquitectónicamente diseñadas por Velázquez. Eh, sí diseñaba y sí determinaba qué obras iban y era el encargado de los encargos. Esto pues como ayuda de cámara del rey, ya como ayuda de cámara incluso a sus propios detractores les encargó obras importantes. ¿Ya? Y eso como que le generó seguramente, por el primero me imagino que a los detractores conflictos emocionales, ¿no? Porque cómo lo estoy criticando y me está encargando una obra importante. Y dos, una buena imagen incluso de la gente que no lo trataba tan bien, ¿ya? Y pues la cercanía al rey también era importante porque al estar tan cerca del rey, pues se convertía como una especie de personaje intocable. Entonces digamos bueno, ese manejo de Velázquez, de su relación con lo político, con lo social, con los mismos elementos de la corte, creo que lo iban llevando en ese ascenso, en ese ascenso, en ese ascenso, en ese ascenso, a no solamente ser el ayuda de cámara, el ujier, ¿sí? Quien estaba pendiente del rey, sino también asumir lo que llamaríamos hoy curaduría o lo que llamaríamos hoy diseño arquitectónico,
¿sí? Incluso pues aparece que estaba incluso a cargo, y esto es importantísimo, de los dineros de palacio para la atención del rey y de los dineros del palacio, o sea, una especie de contador también, los dineros del palacio para las reformas, si era el que determinaba el gasto, ¿sí? Estamos hablando del pintor, gran artista, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, ¿sí? Se convierte también, entonces, como les decía, en el 43 de este superintendente de obras reales, y a partir de 1652 ya se convierte en otro, el último cargo que va a tener cargo, es aposentador mayor del palacio, ¿sí? El palacio del Alcázar, el aposentador mayor del rey, ¿ya? Ese aposentador mayor del rey era el que se encargaba, ahí sí ya de todo, ¿sí? Digamos que era de velar porque todos los aposentos del rey estuvieran acordes a la dignidad real, que las obras estuvieran en perfecto estado, que tuvieran una coherencia, que tuvieran como una especie de diálogo, de discusión, de discurso, las obras, que las luces estuvieran prendidas, o sea, las velas, que las chimeneas tuvieran leña, o sea, todo, en cada una de las instancias reales, o sea, cada uno de los sitios donde iba a estar el rey. Velázquez casi que tenía que pasar primero y revisar que todo estuviera perfecto. Obviamente no pasaba él, pues él solito con la escoba y el trapeador a ver que estuviera todo limpio, no, era un séquito de personas a su cargo, ¿sí? ¿Ya? Hay que entender, tengo entendido el número de personas en la corte de Felipe IV llegó un momento a más de 1000 sirvientes. Entonces digamos que póngale 10, máximo 20 estarían a cargo de Velázquez, ¿no? Él estaba encargado pues y seguramente con un séquito de personas que estuvieran limpiando, que estuvieran arreglando, que estuvieran cuadrando las obras, que todo estuviera bien, las esculturas, las flores, o sea, que cuando llegara el rey todo estuviera perfecto. O sea, era el gran cargo, ¿sí? Se encargaba de las logísticas de viaje, y esto es muy importante porque lo último que va a hacer Velázquez tiene que ver con un viaje, que ya les voy a contar, ¿sí? Organizar todos los detalles de los desplazamientos del rey, qué aposentos iba a ocupar el rey en cada lugar donde se iba a quedar, ¿sí? Esto era pues parte de sus funciones, dedicado a los protocolos de Estado, a la organización de los grandes encuentros diplomáticos, de los grandes hechos, incluso familiares, por ejemplo. Él se encarga, y este va a ser el último viaje, la última labor de Velázquez es el matrimonio de la infanta María Teresa en la isla de los Faisanes en 1660, ¿sí? También hacia el mes de junio, julio, 1660, ahora les cuento un poco de eso, la gestión general del Alcázar, o sea, el Palacio Real, sea como el gran determinador de todo, de todo. Lo último que va a pasar, así como el último reconocimiento, porque pues esos cargos también eran reconocimientos que va a tener Velázquez, es convertirse en caballero de la Orden de Santiago. Una orden nobiliaria de caballeros que viene, creo que si mal no estoy, desde la Edad Media, y que pues Velázquez va a llegar a tener, creo que es a 1659, ya casi al final de su vida, ese honor de pertenecer a esta orden de caballería. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues que es un reconocimiento social, es un reconocimiento político y un reconocimiento incluso económico. Era asegurarle casi que la permanencia económica y la permanencia, digamos, social y política a su familia por el resto de los días. A lo que voy básicamente es que ese reconocimiento también llega por doble vía, muy interesante. Primero, casi que se sabe, se supone que Velázquez, o hay una creencia, o hay una teoría, o una hipótesis, que Velázquez era judío, o de origen judío, por lo cual no podía ser reconocido como noble, ¿ya? Había un examen, entre comillas, que se hacía, el famoso examen de pureza de sangre, donde se buscaba si las personas que iban a ser reconocidas con cargos o con títulos nobiliarios tenían algún tipo de parentesco en generaciones anteriores con judíos o con musulmanes especialmente. Y posiblemente Velázquez era descendiente de judíos procedentes de Portugal, y esto pues fue como un impedimento para que él recibiera ese reconocimiento de Caballero de la Orden de Santiago con anterioridad. Es a partir del retrato y del vínculo con Inocencio X,
el Papa Inocencio X, al cual retrata en Roma en su último viaje, ¿sí? Que le entrega una carta, que le da una carta, ¿sí? O le envía una carta más bien, para que lo reconozcan como cristiano, católico, sin mácula en su linaje, por llamarlo de alguna manera, pues entonces digamos que va a tener un primer aval y hay un segundo aval, del cual no estoy seguro si hay documentos, que es el aval del rey de Felipe IV, que también, digamos, aboga por él ante los caballeros de la Orden de Santiago para que le otorguen la insignia, el título de caballero de la Orden de Santiago, que es esa cruz, ¿sí? Que aparece pintada en el retrato de las Meninas, que no se sabe si la pintó él, ¿sí? Mucho después de haber pintado el retrato, o la pintó alguien más, mucho después incluso del fallecimiento de Velázquez. En todo caso, la cuestión es que este señor, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, supo manejar su vida desde una pequeña casa, de una pequeña familia burguesa, ¿sí? Ascendió para ser uno de los grandes pintores de principios del siglo XVII. Logra destacarse en su pintura lo suficiente para ser aceptado como pintor de Cámara del Rey, sigue ascendiendo, manteniendo su buen nombre, sin meterse en escándalos, sin meterse en ningún tipo de situaciones molestas, resistiendo incluso a sus detractores, resistiendo seguramente intrigas palaciegas y demás, para después convertirse con el tiempo en ayudante de cámara o ayuda de cámara de Felipe IV. Sigue ascendiendo y en ese momento también superintendente de obras reales, o sea, obras de ya arquitectura, de manejo de presupuestos y demás, de contratos y de otro tipo de cosas, compra de obras también, viajar para comprar obras, ¿sí? Y después ya convertirse en aposentador real y como aposentador real también recibir la dignidad de caballero de la Orden de Santiago. Es este último cargo que un poco precipita su muerte. Obviamente Velázquez, como todos los seres humanos, iba a morir, ¿ya? Por lo menos en cuerpo físico, ¿sí? Biológicamente, su obra lo mantiene vivo, pero la cuestión básicamente es que él tuvo que organizar, como les dije, un matrimonio, el matrimonio de la infanta María Teresa con nada más y nada menos que un tal Luis XIV, en una curiosa isla que existe, que espero visitar algún día, porque sí me gustaría visitar esa isla, llamada la isla de los Faisanes. La isla de los Faisanes, pues es frontera entre España y Francia, y según tengo entendido, 6 meses es española, 6 meses es francesa. Allí se organiza este matrimonio, me imagino que épico, incluso hay grandes comentarios sobre la labor de Velázquez en todo lo que fue la ornamentación, en toda la disposición de obras en el matrimonio. Creo que eso llamó muchísimo la atención de Luis XIV y me imagino que eso en cierta medida, no sé qué tan directamente, lo inspiraría para después hacer el Palacio de Versalles, ¿sí? Porque pues se dice que fue tal esa labor de Velázquez que quedaron los franceses deslumbrados con la opulencia del imperio español. Pero a lo que voy básicamente es que en ese viaje Velázquez tuvo que ir 1 o 2 días por delante de la caravana del rey, ¿sí? Organizando cada una de las estancias, cada uno de los sitios donde el rey se iba a quedar. ¿Sí? Y luego tuvo que hacer el viaje de regreso, o sea, organizar todo el matrimonio y luego hacer el viaje de regreso, ¿sí? Hasta Madrid, donde se cuenta que ya llegó muy enfermo, exhausto, ¿sí? Con una enfermedad que desconozco qué será, pero que la llamaban en aquella época fiebres terciarias, y eso poco después de llegar, 1 o 2 semanas después de su regreso a Madrid, lo llevó a la muerte, posiblemente por agotamiento físico, seguramente por agotamiento mental y demás. Es para mí Velázquez no solo por su pintura, ¿sí? Porque realmente soy un amante de las pinturas de Velázquez, sobre todo de un grupo de pinturas muy bellas que espero poder comentar después, no solamente sus retratos como grandes retratistas, sino otras pinturas maravillosas también, ¿sí?
no solamente por su trabajo, sino por cómo manejó su vida, cómo ascendió, ¿sí? En la escala de valores sociales, culturales, políticos, económicos. Se dice que cuando falleció, ¿sí? Poseía más de 300 libros, entre ellos dos manuales de cómo comportarse en la corte, ¿ya? O sea, sabía muy bien cómo tenía que manejar ciertas seguras situaciones y tuvo la suficiente, primero, ambición, ¿sí? Yo creo que, y eso es una cosa que de pronto lo hablamos después, pero creo que era una persona muy ambiciosa, pero la ambición no lo cegaba, de pronto lo sosegaba, no lo cegaba, sino que lo sosegaba y lo llevaba a comportarse de una manera tal que pues lo llevó precisamente a ocupar las más altas dignidades de la corte española del siglo XVII. Queridos y queridas amigas, muchísimas gracias por la atención. Sí, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse a los que no se han suscrito al canal. Me ayudaría muchísimo con sus suscripciones. Me ayuda muchísimo con sus likes, con sus comentarios. Si quieren de pronto profundizar en algún aspecto, si quieren hablar de un tema o que les hable de algún tema, aquí estamos para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.